Buenos días a todos, amigos del Instituto Psicoanalítico de Salamanca, conectados desde España y desde otros países a través de los grupos de extensión universitaria. El tema que tenemos hoy es los sueños en la Biblia. La Biblia, como sabéis, pues es el libro más editado del mundo a través de la historia de la cultura. Es el libro que tienen en común las tres religiones monoteístas y es sin duda una fuente de sabiduría. Abordar el tema de los sueños en la Biblia desde el punto de vista del psicoanálisis, es decir, teniendo en cuenta las aportaciones que ha supuesto el estudio del inconsciente en la antropología, pues es una visión nueva y ampliada, pero verdaderamente difícil. Y para abordar esta difícil tarea tenemos con nosotros al doctor Manuel Batarro Cerecedo, que es médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Ha participado como médico investigador en el Servicio de Cardiología del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, trabajando en temas como la prevalencia de la fibrilación auricular en España, la prevalencia de la angina estable en España y resultados de diferentes estudios que ha publicado en la Revista Española de Cardiología. El psicólogo está en posesión de las especialidades de psicología clínica y psicología escolar. Ha participado en el comité científico en distintos congresos y jornadas de salud pública. Es miembro numerario de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo y es un youtuber experimentado con más de 250 vídeos publicados, la mayoría sobre psicoanálisis antropológico. Es también el director de investigación del Instituto Psicoanalítico de Salamanca y le cedemos muy gustosos la palabra. Adelante. Buenos días a todos, bienvenidos a los que estáis aquí en el aula del Instituto Psicoanalítico de Salamanca. Muchas gracias por vuestra asistencia y muchas gracias a todos los que estáis conectados desde vuestro lugar de origen. Los sueños en la Biblia siempre han fascinado a la humanidad, sirviendo como un puente entre lo consciente y lo inconsciente. La Biblia es un texto rico en sabiduría divina y en experiencia humana y aborda el fenómeno de los sueños de diversas maneras, ofreciendo ideas sobre su significado e importancia. Desde la perspectiva cristiana, examinar lo que la Biblia dice sobre el significado de los sueños implica profundizar en el relato específico de las Escrituras, en la interpretación teológica y en el contexto más amplio en el que se sitúan estos sueños. La Biblia presenta los sueños como un medio a través del cual Dios se comunica con las personas. Esta comunicación divina puede ofrecer orientación, advertencias, profecías y revelaciones. Si bien estos relatos bíblicos destacan la importancia de los sueños como un medio de comunicación divina, también enfatizan sobre la necesidad de discernimiento y dependencia de la sabiduría de Dios para su interpretación. Pero, sin embargo, en Deuteronomio 1, 3, 5 se advierte a los israelitas contra los falsos profetas que pueden usar los sueños para desviarlos. Esta advertencia refleja el aviso de que no todos los sueños son de Dios. Y el discernimiento es crucial para distinguir los mensajes divinos de los engañosos o autogenerados. También puede considerarse en la Biblia reflexión sapiencial o profecía invertida. La protología bíblica, del griego proto primero y luego saber, indica en el ámbito de la teología contemporánea la doctrina que estudia las afirmaciones dogmáticas relativas a los orígenes, al principio, a la creación del universo en general y al hombre en particular y su elevación al orden sobrenatural. Esta protología o elaboración compleja utiliza múltiples fuentes y tradiciones de la teología de los orígenes, sin caer por ello en el género mítico, aunque sin una intervención decididamente histórica tampoco. Aquí ha residido la dificultad tradicional de Europa para dar el justo valor a los 11 primeros capítulos del Génesis que tanto conflicto de conciencia crea y creó
a los científicos y antropólogos hasta que en 1950 el Papa Pío XII lo declaró objeto de libre interpretación entre especialistas. Cuando se escriben estos capítulos del Génesis para completar hacia atrás la historia de los patriarcas, no existe en el mundo el género histórico todavía. El equilibrio entre estos 11 capítulos de Génesis es perfecto entre el mito y la historia aún no inventada. La sucesión de los primeros patriarcas, descendientes de Caín y de Abel, sus edades, sus inventos y oficios, son un claro trasunto de las tablas babilónicas, lo mismo que los vigilantes que veremos después y que fueron causantes del diluvio. La noción de mito ha venido empleándose abusivamente y con acepciones muy poco precisas, casi siempre peyorativas, incluso por parte de antropólogos poco exigentes. Los mitos son un primer esfuerzo de la especie humana para explicar lo no observable, lo que trasciende a la experiencia familiar, lo originario, lo básico. Los mitos en ciertas culturas arcaicas han tenido una función análoga a las categorías filosóficas o los modelos científicos de tiempos posteriores. Los mitos se componen de mitologemas o unidades de significación de tipo alegórico que, escasos en número y con diferentes fórmulas combinatorias, intervienen en gran número de mitos en toda la Tierra. Por ejemplo, en la pareja de hermanos antitéticos o complementarios, Caín y Abel, o en el mitologema del árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal, la fruta prohibida, el diluvio, la conflagración desplazada en el Génesis a Sodoma, o la nequia del héroe viajando al inframundo. En la poesía griega, nequia o nequia es la evocación de los muertos, el viaje al Hades. Episodios que relatan este viaje figuran en el corpus mítico de Heracles, Teseo y Orfeo, y más conocida sobre todo es la nequia narrada en el 11º canto de la Odisea, que describe la conexión de Odiseo con el espacio del Hades. Pues nada de esto son supuestas tesis históricas, sino un lenguaje especial para expresar realidades inaccesibles al lenguaje de la cotidianidad antes de haberse creado los lenguajes técnicos de la filosofía o de las ciencias. Ningún primitivo ha creído nunca, ni sus descendientes actuales tampoco lo creen, los mitos y mitologemas crean que sean historia. Para ellos son puramente metafísica. En los primeros capítulos del Génesis no se desarrolla, por tanto, ningún mito al modo primitivo, sino que se utilizan mitologemas en abundancia, pero de forma esquemática, como se haría con los símbolos lógicos de un teorema. Abraham fue el padre de Ismael y de Isaac, ancestros respectivamente del pueblo árabe de los ismaelitas y del pueblo de Israel por medio de Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham, quien tuvo 12 hijos que fundaron las 12 tribus de Israel. Los ismaelitas, descendientes de Ismael, nieto de Abraham, son una minoría musulmana chií que desde el siglo XIX concede el título de Aga Khan a su imán. La existencia de Abraham, según Luis Sencillo, estuvo sembrada de tentaciones, empezando por el orden de abandonar su tierra y su familia. El sacrificio de su hijo Isaac, que tiene algo ya de cultural y juicio de Dios, y sorprende esta tentación suprema del sacrificio de su único heredero legítimo, y todos nos hemos sorprendido siempre de que Dios sugiriese a Abraham semejante cosa. Pero aquella área o zona del mundo entonces, tales sacrificios eran perfectamente vigentes. La última plaga de Egipto también ofrece ese modelo y es muestra de la obstinada vigencia del infanticidio ritual en el país. No se menciona en la Biblia el lugar, se dice vagamente el país de Moriah, que probablemente ese nombre no existió nunca,
pues se inspiró la prueba en un rito habitual de los cananeos. Este relato de la actuación de Abraham solo tiene un valor ejemplar, no histórico, sino emblemático y desde luego crítico con aquel tipo inhumano de sacrificios. Según Alberto Colunga, que estudió en Salamanca y editó junto con Nácar una Biblia muy conocida, dice que estos sacrificios serían reminiscencia de una costumbre antigua que el autor del Génesis pretendió abolir al narrarnos el sacrificio de Isaac y declarar a Yahvé satisfecho con la obediencia de Abraham. No cabe duda que los israelitas se mancharon en semejantes abominaciones, llegando hasta profanar en ella los altares de Yahvé. Pero esto lo hicieron imitando costumbres cananeas, de los cananeos, a quienes la ley luego tanto ha criticado. Incluso en la toma de Jericó, y él sacrificó a su primogénito cuando comenzó la toma de Jericó y a su hijo Benjamín cuando la terminó. Así, en Deuteronomio previene a Israel de no imitar abominaciones de los cananeos que llegan hasta quemar en el fuego a sus hijos y a sus hijas en honor a los ídolos. Las 5 biografías de mutuo conflicto en la Biblia son las de Isaac e Ismael, como saben, uno hijo de la esclava y otro hijo de su mujer legítima, Jacob e Esaú, y la de José. Siguiendo la mitología de los gemelos antitéticos, que es una mitología universal, la vida de Jacob es la más triste y contrariada de todos los patriarcas, mucho más que la de su hijo José, a pesar de haber sido vendido como esclavo. La docena de hijos de Jacob, salvo José y Benjamín, que de otra forma pudieron ser también un tormento para su padre, constituye una banda de tipos duros, astutos, fraudulentos y crueles. La matanza de los siquemitas que realizaron sus hijos sin el consentimiento de su padre Jacob no le dio a Jacob más que disgustos, y el peor, la supuesta muerte-venta de José y la retención de Benjamín, su Benjamín, en Egipto. Incluso Raquel, que en hebreo significa oveja, estéril y luego fértil, y su prematura muerte, que como consecuencia del parto de Benjamín, le causó mucho dolor a Jacob. Leat, en hebreo quiere decir vaca, era madre de los primeros 4 hijos de Jacob, Rubén, Simeón, Leví y Judá. Y ya mayor, ya casi menopáusica, tuvo a Isaac, Zabulón y Dinad. Bilda, una esclava, tuvo a Jacob, Dan y Neftalí. Y otra esclava llamada Zilpa tuvo a Agar y a Aser. Cuando Raquel llega a tener esperanzas de concebir un hijo por unas mandrágoras que, traídas del campo por Rubén, cede en cambio a Leat por algunas noches la compañía de Jacob, y es cuando se conciben los últimos 3 hijos de Lea. Raquel da finalmente a luz a José, pero muy odiado por el resto de sus medio hermanos. El segundo hijo de Raquel y Jacob le cuesta la vida a ella, a Raquel, camino de Efratá en Belén. Las tensiones surgen entre los hijos, como era de suponer, de medio hermanos de tantas madres. Dan, Neftalí y Aser, los hijos de las esclavas, parecen haber sido los más hostiles a José, mucho menor en edad y zagal de los rebaños. Simeón y Rubén, sin embargo, se inclinan por un trato más humano a su hermanastro José. Los sueños, por tanto, y teofanías de José son distintas a las anteriores de Abraham y de Isaac. Se trata de sueños. Tras haberse quedado dormido Jacob camino de Harán, en su sueño aparecen 2 filas de ángeles que suben al cielo y bajan por una especie de puente entre la trascendencia y la inmanencia, en cuyo extremo se encontraba Yahvé. Y se repite la promesa clásica: posesión de la tierra, numerosísima descendencia y bendición en ella por todos los linajes de la tierra. La respuesta de Jacob también es muy original. Erige un betilo que unge con aceite y llama al lugar Betel, casa de Dios. Probablemente esta es la manera de asociar el culto de Yahvé
a un antiguo santuario cananeo consagrado a él. Jacob salió de Berseba y viajó hacia Harán. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir, y mientras dormía soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, que le dijo: Yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. A la mañana siguiente, Jacob despertó muy temprano y erigió como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza, y después derramó aceite de oliva sobre ella y llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios. Probablemente es esta la manera de asociar al culto de Yahvé un antiguo santuario cananeo consagrado a él.